En la siguiente presentación se van a tocar fundamentos generales de la contabilidad basados en el contexto de las normas internacionales de información financiera. Las sociedades es la agrupación de personas que mediante un contrato se obligan a hacer aportes en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse las utilidades obtenidas en una actividad social. La clasificación de estas sociedades es sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple, sociedad colectiva y sociedad por acciones simplificada. ¿Qué es el Plan Único de Cuentas? Este es un instrumento concebido para armonizar y unificar el sistema contable de los principales sectores de la economía colombiana. Busca mejorar la calidad, transparencia y comparabilidad de la información contable y generar beneficios para los usuarios. Existen 8 clases de cuentas, las cuales son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción y cuentas de orden. Es importante tener en cuenta que las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general. Las clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas de estados de resultados. Y por último, las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden. ¿Cómo es la estructura del Plan Único de Cuentas? La clase es el primer dígito, grupo los 2 primeros dígitos, cuenta los 4 primeros dígitos y subcuenta los 6 primeros dígitos. Para definir la dinámica de los elementos de los estados financieros, podemos decir que los activos son los bienes monetarios y materiales que posee una persona o empresa: caja, bancos, acciones, inventarios, planta y equipo, vehículos, muebles, enseres, entre otros. Los pasivos son las deudas que tiene la persona o la empresa. Se incrementan en el haber cuando se obtienen más deudas y se disminuyen cuando se pagan o cancelan las deudas. Por último, el patrimonio es el valor neto cuando se pagan las deudas y demás compromisos de una empresa o persona. Es importante también saber que es el resultado de restarle a los activos todos los pasivos. Los ingresos son las cuentas en donde se registran los ingresos por la actividad de una persona o empresa. En los gastos, en este tipo de cuentas se registran todos los gastos en que deben incurrir la empresa o una persona en el desarrollo normal de sus actividades. Costos de venta. En estas cuentas se registran todos los gastos y costos que tienen que ver directa o indirectamente con la producción de las mercancías que comercializan. En las cuentas de costos de producción se registran las compras de materia primas, mano de obra directa e indirecta y demás costos inherentes a la producción. En las cuentas de orden se utilizan para la clasificación de los elementos u operaciones que realiza una empresa y que no modifica la estructura financiera. En la definición de los elementos de los estados financieros, podemos decir que los activos es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Los pasivos son la representación financiera de una obligación presente del ente económico, deriva de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos a otros entes. El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de deducir todos los pasivos.
Para ingresos definimos que representan flujos de ingresos en forma de incrementos de los activos o disminución de los pasivos o una combinación de ambos que genera incrementos del patrimonio. Los costos representan erogaciones y cargos asociados directamente con la adquisición o producciones de bienes o la prestación de servicios. Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminución de los activos o incrementos de los pasivos que generan disminución del patrimonio. La corrección monetaria representa la pérdida o ganancia obtenida por un ente económico como consecuencia a la exposición a la inflación de sus activos y pasivos monetarios. Las cuentas de orden reflejan hechos y circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura financiera del ente económico. Ahora vamos a ver cuáles son las cualidades primarias de las NIF y su definición. Comprensibilidad, que sea con un lenguaje comprensible y entendible. Relevancia, que la información financiera debe poseer una utilidad notoria, potencial para los fines perseguidos por los diferentes destinatarios de la información. Confiabilidad, cuando la información presentada en los estados financieros representa fielmente lo que se quiere representar. Comparabilidad, permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Ahora bien, vamos a ver la medición inicial y posterior de los ingresos y gastos. El reconocimiento y medición de los ingresos y los gastos se derivan directamente del reconocimiento inicial y posterior de todos los activos y pasivos, los cuales ambos tendrán los dos elementos de ingresos y gastos cuando aumentan o disminuyen. Hay que tener en cuenta que cuyo resultado neto impacta al patrimonio como una ganancia o una pérdida de su valor neto al finalizar el ejercicio económico. Partida doble. Es la base y el principio universal de la contabilidad moderna. Consiste en realizar una doble anotación, es decir, una cuenta que entra por el debe y otra que sale por el haber. Esto quiere decir que cualquier asiento contable, la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. El ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza los registros contables de una forma sistemática y cronológica, de forma fiable, reflejando la imagen de la actividad. Normalmente el ciclo contable es de un año, aunque hay empresas con ciclos contables mensuales, trimestrales y semestrales. ¿Qué es la ecuación contable? Es la ecuación contable básica, que representa la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio del propietario de una empresa. Es la base del principio de doble entrada en el sistema contable. Esta ecuación permite medir los cambios del activo, pasivo y patrimonio. Sus fórmulas son: activo es igual a pasivos más capital. Pasivo es igual a activos menos el capital. Y capital es igual a activos menos pasivos. El ajuste contable es una regularización que tiene que hacer la empresa, habitualmente al cierre de cada ejercicio contable, para imputar de forma correcta los ingresos, gastos, activos y pasivos. Cierres contables es el proceso que consiste en la cancelación de las cuentas de resultados, compuestas por las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción, y trasladar dicha cifra a las cuentas de balance respectivas, activo, pasivo y patrimonio. Ese cierre permite conocer el resultado económico del periodo y cuantificar las ganancias o las pérdidas. Manejo de las cuentas excepcionales. Las cuentas excepcionales recogen el importe de gastos o de ingresos significativos
considerados no periódicos, debido a que no son actividades ordinarias y típicas de la empresa y que no ocurren con frecuencia. Entre los gastos excepcionales se tienen los producidos por incendios, inundaciones y otros accidentes. Entre las cuentas excepcionales tenemos la 778, ingreso por una indemnización. En bancos X monto e ingresos excepcionales X monto. También está la cuenta 678. Esta es de gasto por robo de maquinaria. Gastos excepcionales, planta y equipo con su respectivo monto. Bien, ahora vamos a ver los libros contables. Estos son archivos o documentos donde se plasma la información financiera de una empresa, operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo determinado y los cuales hay que legalizar de manera periódica. Primero tenemos entonces el libro de inventarios y balances. Este libro es un resumen de los activos físicos de la empresa, mercaderías y activos fijos permanentes, así como las deudas pendientes, deudores y acreedores. Es importante tener en cuenta que en las deudas pendientes se deberán detallar todos los préstamos, tanto a corto como a largo plazo. Libro diario columnario. Es el libro de contabilidad donde se organizan y clasifican las diferentes cuentas que maneja la empresa de sus activos, pasivos y patrimonio. El número de columnas varía de acuerdo con las necesidades y número de cuentas que se utilizan en contabilidad para cada empresa. Libro mayor y balances. En este libro se recogen todas las operaciones contables registradas en las diferentes cuentas contables de la empresa de una manera cronológica. En este libro también aparecen los conceptos de las operaciones registradas, el debe, el haber y el saldo. Libros auxiliares. Son libros en los que se registran en forma detallada los valores y la información que se ha registrado en los libros principales y se lleva el registro de las operaciones de la empresa en forma cronológica. Estos pueden ser libros auxiliares de bancos, de cuentas por pagar o cuentas por cobrar. Ahora por último vamos a ver la mayorización de cuentas. Este es un proceso que se realiza al final de cada periodo contable. Su objetivo principal es dar a conocer cuáles son los saldos de las diferentes cuentas que se usaron en ese periodo. Con estos saldos se puede conocer cómo es el comportamiento de la empresa en esas operaciones. Los saldos con que se elabora el mayor y balances son los que se encuentran en el libro diario, respetando la ubicación de las cifras, de tal manera que si un valor está en el debe, pasa al libro mayor al debe de la cuenta correspondiente. Así también la cuenta que está en el haber pasará al haber. Bien, esta fue mi presentación. Muchas gracias por la atención.